Estamos ya en el Zoom con el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. El tema es la erradicación de la corrupción del nuevo gobierno. Buen tema, excelente tema. Queremos realmente tratarlo porque el abogado creo que nos va a dar luces en esta noble causa. ¿Cómo está, don Mauricio? Bienvenido como siempre a Radio Élite. Siempre un gusto, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a nuestra audiencia. Abogado, es una causa muy noble buscar las formas y soluciones para erradicar la corrupción, pero de entrada, el vicepresidente de la República, que causó conmoción dentro del Ministerio de Salud cuando entró a revisarlo, y eso que fue por fuerita nomás, dijo la lacra de la corrupción que existe en el Ministerio de Salud. Imagínese la impresión de los demás. Si él viene y se tropieza con la más fea, nosotros la hemos bailado durante muchos años. Y esto es la corrupción. Es decir, hay que tenerla de cerca para asustarse de verdad. Nosotros, el ciudadano común y corriente, vivimos con ella. Todos los días, el ciudadano común y corriente, ustedes, nosotros, los que estamos en la calle, lidiamos con la corrupción. Con la corrupción de la gente de tránsito que negocia el ponerte una multa si es que le apoyas o si es que le justificas las razones por las cuales cometiste la infracción. O al momento en que estamos en un trámite público, se acerca alguien a venderte el puesto o a decirte que tiene un tramitador que probablemente te ahorra las largas horas de espera y te entrega el resultado a domicilio. Uno cree que corrupción es únicamente la pérdida de dinero en esas grandes obras de infraestructura, los cambios en las refinerías o el sobreprecio en las carreteras. Cuando la corrupción lamentablemente es un fenómeno que has compenetrado tanto a nivel social, a nivel ciudadano, que como bien lo decías, se vive cada minuto. El mal de la corrupción está presente más allá de cambios de gobierno, ni nace ni muere con un presidente. Lo óptimo, sí, es que desde la dirección de un gobierno se den luces, líneas claras, se emprendan acciones concretas para al menos hacer menor el impacto de la corrupción y que aquellos recursos públicos que salen de su bolsillo y del mío se nos regresen en obras públicas sin sobreprecio, en atención ciudadana, en servicios públicos de calidad y por supuesto en un buen funcionamiento de todo lo público, que es para lo que nosotros aportamos nuestra plata a través del pago de impuestos, por ejemplo. Mauricio, buenos días. ¿Y cuáles son esas acciones concretas que hacen falta, que ya deben ejecutarse con este nuevo gobierno? Ponerle fin al discurso. Los ecuatorianos estamos cansados de oír palabras. Este gobierno, por supuesto, apenas está empezando y esperamos que ya empiecen a concretarse acciones en la materia. Y hemos visto algunas que creo que transmiten mensajes interesantes. Pero miren lo que sucedió en los últimos 4 años. Ese cacareado discurso de ir hasta las últimas consecuencias o caiga quien caiga, terminó en más de lo mismo. Terminó en ministros de Estado involucrados en actos de corrupción, en consejeros presidenciales prófugos de la justicia. ¿Cayó todo el mundo? No. La justicia ha actuado de manera independiente para investigar incluso al propio presidente de la República en aquel entonces por las denuncias de corrupción, tampoco. Así es que hechos, acciones, no palabras. ¿Qué tiene que hacer el gobierno entrante? Actuar. Ya sabemos que la corrupción es una lacra, ya sabemos que donde toca sale pus en el sector público. Pues ahora los primeros pasos que se han dado, poniendo en marcha un código de ética y normas éticas a través de un decreto ejecutivo, o incluso actos tan sencillos como dar de baja el día de ayer a un decreto ejecutivo que no solo blindaba a los expresidentes, sino a sus familiares, agnados y cognados con cuerpos de seguridad pagados con nuestros recursos. Son buenas acciones que tienen que seguirse impulsando para garantizar transparencia, integridad y una lucha frontal contra la corrupción.
De alguna manera, abogado, debemos tener también participación de los ciudadanos, porque cierto es que las autoridades deben tomar la iniciativa, pero los ciudadanos debemos vigilar y tener sobre todo la capacidad de crítica. A veces, quiero recordar esto, lo del caso del Universo fue un hecho trascendental, importante, después de 12 años de haber efectuado justamente este terrorismo de Estado contra la libertad de expresión. Pero fue tan efectivo que nos tuvo mudos, sordos y ciegos a la ciudadanía, porque creíamos que eso era importante. O sea, el Estado estaba tomando las riendas, y lo peor es que el ciudadano, por seguridad, cambiaba seguridad por el empleo, por la libertad de expresión. Yo soy de aquellos que no espera mucho de los gobiernos. Soy de aquellos que cree que si queremos cambios reales, especialmente en un tema tan sensible como el de la corrupción, el trabajo nos corresponde a nosotros. Mira que durante toda esa época en la que pretendieron vía norma o vía decreto ejecutivo desaparecer o borrar la corrupción, que en realidad fue borrar evidencias de corrupción, quienes mantuvieron a flote el tema fueron los periodistas, que se la jugaron a pesar de las amenazas y de la persecución para hacer periodismo de investigación y para denunciar. Los activistas y las organizaciones de la sociedad civil, que a pesar de las amenazas hasta de disolución por parte del gobierno, decidieron seguir haciendo su trabajo y no ceder en sus principios y valores. ¿Quién tiene la tarea principal? La ciudadanía. Y no me refiero únicamente a aquello de enseña a tus hijos a no copiar en el examen, porque si copian en el examen son corruptos en potencia, sino ya en cuestiones más concretas. Las malas prácticas cotidianas tienen que erradicarse, por supuesto que sí, pero lo más importante es que nos activemos para vigilar, por ejemplo, que nuestros recursos se utilicen de la mejor manera. El dinero que tiene el gobierno no crece en los árboles. El dinero que tiene el gobierno sale de tu bolsillo y del mío. Qué importante es que con la información disponible podamos nosotros vigilar qué se está haciendo al respecto. ¿Cómo se está invirtiendo en salud? ¿Cómo se está invirtiendo en los médicos que están enfrentando la pandemia? ¿Cuánto se está gastando en vacunas? Imagínense lo grave que es que ni siquiera del gobierno saliente hayamos tenido información. Ya no sobre los vacunados vivos, sobre los privilegiados que recibían vacunas con música, sino respecto a cuánto costaron las vacunas. No tenemos ni siquiera idea del costo del proceso de vacunación. Así es. Claro. Desde que el presidente Moreno salió en cadena nacional a decir que transparenten las cifras de fallecidos, ahí nos pudimos dar cuenta en realidad de cuánto nos mentían. Si bien es cierto, los hechos de corrupción llegan a diversas esferas, pero preocupa, molesta, indigna, sobre todo cuando tratan el tema de la salud. Eso es terrible, eso es criminal. ¿Qué tan difícil se hace remover a los malos funcionarios? Si hasta el propio vicepresidente con la nueva ministra de Salud, que han recorrido distintos hospitales, han admitido que el estado de esa cartera es deplorable, es terrible. Ya no se sabe qué hacer con el sistema de salud pública en este país. Totalmente, y eso es apenas uno de los sectores. Nos referimos al sector salud porque quizá ahora todos nuestros reflectores apuntan a ello de la pandemia. Pero ¿qué ocurre con la vialidad? ¿Qué ocurre con los sobreprecios de las carreteras? Probablemente ahí encontremos hallazgos hasta peores que los del sector salud. ¿Qué pasa con el tema de los recursos naturales no renovables? Entiéndase lo que está pasando con nuestro petróleo o con nuestras minas. ¿Qué pasa con esas concesiones? ¿Están regresando los dineros a beneficio de los ecuatorianos o simplemente a enriquecer a un grupúsculo que es el que entrega licencias y concesiones? Lamentablemente, los focos de corrupción a nivel público están en todas las áreas, están en todos los sectores. Y además debemos tener en cuenta un detalle no menor, que si bien es cierto que a nosotros nos impacta mucho la pérdida de recursos producto de la corrupción, esas obras con sobreprecio, ese pago de coimas, la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, no únicamente la pérdida de recursos. Cuando hay un funcionario que se palanquea cargos para sus familiares,
Cuando hay un funcionario que además viola la Constitución y la ley para hacer lo que le venga en gana o acomodarse en organismos internacionales, está siendo corrupto. Eso también es corrupción. Hay que empezar a mirar con detalle todas estas formas de abuso de poder que constituyen corrupción para denunciarlas, no únicamente aquellas en las que se pierden recursos. Don Mauricio, hay un ejemplo de hace pocas horas donde todo un estado se conmovió. Yo pensaba que el gobierno de Costa Rica era uno de los más avanzados de Latinoamérica, porque así se presentó, así se presenta Costa Rica, progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos levantamos en un día donde se hicieron como 32 requisas, apresaron 2 o 3 docenas de personas, no solamente del gobierno, sino empresarios que en Costa Rica estaban justamente haciendo esta jugada que en todos los países de Latinoamérica hacen, como el caso de Brecht. Pero son las multinacionales que hacen que también en los gobiernos se vuelvan corruptos, es decir, ejerciendo este sistema, esta modalidad de dame los contratos y yo te doy tu parte, te doy un carro, te doy un departamento, te brindo viajes, te pago los viajes, te pago la luna de miel, te pago el motel, lo que tú quieras, pero dame las listas, dame el contrato a mí preferente. En Costa Rica, que yo suponía que ya había superado esos niveles de corrupción, imagínense, ¿cómo nos mirarán de allá para acá? Si nosotros tenemos contralores prófugos, contralores presos, tenemos defensores del pueblo acusados hasta de violación. Es decir, cuando miramos de un lado y miramos del otro, parece que no nos salvamos o estamos peores que otros. Totalmente de acuerdo. Corrupción en primer lugar hay en todo el mundo. Así es. Ojalá reduzcamos nuestra corrupción al punto, y perdón que lo diga, del ridículo que muchas veces vemos en ciertos países europeos. Tú topas un caso cercano de Costa Rica. Yo el otro día me reía en realidad de ver un caso de un país nórdico en el que una ministra de Estado renuncia por una denuncia de corrupción. Y la denuncia de corrupción no era otra que haber pagado con una tarjeta de crédito o con fondos institucionales café para unos invitados. Sí, la vi. Café. Una denuncia de $30, $35, digamos que fueron $100 en café. Y esa denuncia motiva que un funcionario dé un paso al costado. ¿Qué tenemos en este momento? Un contralor que se aferra con uñas y dientes desde un hospital al cargo, que ni siquiera tiene la dignidad y la decencia de dar un paso al costado y defenderse de las acusaciones de corrupción sin ser autoridad. La diferencia entre lo que ocurre en nuestros países y en otros es enorme. Sigue habiendo corrupción, por supuesto que sí, pero ojalá acá, con el pasar de los años, terminemos en una cuestión como la que mencionábamos de Europa o de algunos países nórdicos. Lo lamentable es cuando acá, hasta quienes tienen que vigilar la corrupción terminan siendo corruptos. No puede ser posible que la institución que vigila el gasto, la Contraloría General del Estado, tenga una exautoridad prófuga y una con prisión preventiva. Además, la autoridad actual sea encargada, prorrogada, establecida o el cargo que se le quiera poner. La inestabilidad de estas autoridades que deben vigilar lo que ocurre con nuestros fondos es fundamental para una lucha frontal contra la corrupción. Caso contrario, sobre pretexto de la temporalidad, terminan incluso poniéndole precio a su trabajo. Así es que el reto que hay en estos 4 años va de la mano de una oportunidad de un gobierno de una línea ideológica distinta, con personas distintas al mando, que pueden demostrar que es posible hacer un gobierno diferente, un gobierno transparente, que entregue información a los ciudadanos, un gobierno austero, que no necesita meternos la mano al bolsillo para financiar fiestas o banquetes o cuerpos de seguridad o caravanas presidenciales. Hay una oportunidad grande, pero no hay que dejar todo, como lo dije, en manos de los políticos. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos, permanentemente en ejercicio de esa democracia participativa, recordarles que no les hemos dado un cheque en blanco para que durante 4 años hagan lo que les dé la gana, sino que vamos a estar vigilantes de cada uno de sus actos.
Abogado Mauricio Alarcón, muchas gracias. Siempre un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias, que pase bien. Siempre un gusto, a la orden, y espero vernos pronto en una nueva oportunidad. Por supuesto que sí, siempre bienvenido.